Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Si una actividad imaginal puede producir un efecto físico, nuestro mundo físico debe ser esencialmente imaginal. Probar esto requeriría simplemente que nosotros observemos nuestras actividades imaginarias y veamos si producen o no los efectos externos correspondientes. Si lo hacen, entonces debemos concluir que no es ficción. El drama imaginal de hoy, la ficción, se convierte en el hecho del mañana. Si tuviéramos esta visión más amplia de la causalidad, que la causalidad es mental, no física, que nuestros estados mentales son causantes de los efectos físicos, entonces nos daríamos cuenta de nuestra responsabilidad como creador e imaginaríamos solo lo mejor. La ficción representada como una especie de obra de teatro en la mente es lo que causa los hechos físicos de la vida. El hombre cree que la realidad reside en los objetos sólidos que ve a su alrededor, que es en este mundo en el que se origina el drama de la vida, que los eventos surgen repentinamente en la existencia, creados momento a momento a partir de hechos físicos precedentes. Pero la causalidad no yace en el mundo externo de los hechos. El drama de la vida se origina en la imaginación del hombre. El verdadero acto de convertirse tiene lugar dentro de la imaginación del hombre y no afuera. Las siguientes historias podrían definir la causación como el ensamblaje de estados mentales. Lo que ocurre crea lo que implica el ensamblaje. El prólogo de Una noche para recordar de Walter Lord ilustra mi afirmación: imaginar crea la realidad. En 1898, un esforzado autor llamado Morgan Robertson creó una novela sobre un fabuloso transatlántico, mucho más grande que cualquiera que haya sido construido. Robertson cargó su nave con gente rica y luego lo destruyó una fría noche de abril en un iceberg. Esto de alguna manera mostró la futilidad de todo, y de hecho, el libro fue llamado Futilidad. Cuando apareció ese año publicado por la firma de M.F. Mansfield. 14 años después, una compañía naviera británica llamada White Star Line construyó un barco notablemente parecido al de la novela de Robertson. El barco era de 66.000 toneladas, el de Robertson era de 70.000 toneladas. El verdadero barco tenía 269 metros de longitud, el de ficción era de 244 metros. Ambos podían transportar aproximadamente 3.000 personas y ambos tenían suficientes botes salvavidas para solo una fracción de este número. Pero entonces, esto no pareció importar porque ambos fueron proclamados como insumergibles. El 19 de abril de 1912, el verdadero barco salió de Southampton en su primer viaje hacia Nueva York. Su carga incluía una copia invaluable del Rubaiyat de Omar Khayyam y un listado de pasajeros colectivamente valorados en $250 millones. En su viaje, también golpeó un iceberg y cayó en una fría noche de abril. Robertson llamó a su nave Titán. White Star Line llamó a su nave Titanic. Si Morgan Robertson supiera que imaginar crea la realidad, que la ficción de hoy es el hecho de mañana, ¿habría escrito la novela Futilidad? Schopenhauer escribe: en el momento de la trágica catástrofe, la convicción se hace más clara que nunca, que la vida es un mal sueño del cual tenemos que despertar. Y el mal sueño es causado por la actividad imaginal de la humanidad dormida.
Las actividades imaginarias pueden estar alejadas de su manifestación y los eventos no observados son solo apariencias. La causalidad, como se ve en esta tragedia, está en otra parte en el espacio-tiempo. Lejos de la escena de la acción, invisible para todos, estaba la actividad imaginal de Robertson, como un científico en una sala de control dirigiendo su guiado misil a través del espacio-tiempo. Quien pinta un cuadro, escribe una obra de teatro, o un libro que otros leen mientras él duerme en la cama en el otro lado del mundo. Cuando ellos miran su página, el durmiente bien podría estar muerto. ¿Qué sabe él de su lejana y no percibida vida? ¿Qué sabe él de los pensamientos que sus pensamientos están planteando? La vida que su vida está dando, o la lucha. En cuanto a él, ¿alguna cavilación? ¿Algún elogio? Sin embargo, ¿cuál está más vivo? ¿El que está dormido o su rápido espíritu en algún otro lugar, marcando otros lugares, manteniendo la atención fija y dormido del alcance de otros? ¿Cuál es él? ¿Él que duerme o él, que su propio él no puede ni sentir ni ver? Samuel Butler. Los escritores imaginativos no comunican su visión del mundo, sino sus actitudes, las cuales dan lugar a su visión. Poco tiempo antes de que muriera Catherine Mansfield, le dijo a su amiga Horace: hay en la vida tantos aspectos como actitudes hacia ella, y los aspectos cambian con las actitudes. Podríamos cambiar nuestra actitud, y no solo deberíamos ver la vida de manera diferente, sino que la vida misma llegaría a ser diferente. La vida tendría un cambio de apariencia porque nosotros mismos hemos tenido un cambio de actitud. La percepción de un nuevo patrón es lo que llama una actitud creativa hacia la vida. Blake escribió: los profetas, en el sentido moderno de la palabra, nunca han existido. Jonás no fue un profeta en el sentido moderno, porque su profecía de Nínive falló. Cada hombre honesto es un profeta. Él expresa su opinión tanto de lo privado como de lo público. Por lo tanto, si sigues así, el resultado es tal. Él nunca dice: tal cosa sucederá que te permitirá hacer lo que quieras. Un profeta es un vidente, no un dictador arbitrario. La función del profeta no es decirnos lo que es inevitable, sino decirnos qué se puede construir a partir de persistentes actividades imaginales. El futuro está determinado por las actividades imaginales de la humanidad, actividades en su marcha creativa, actividades que se pueden ver en tus sueños y las visiones de tu cabeza mientras te acuestas en la cama. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, en el verdadero sentido de la palabra, como este bailarín que ahora, desde la cima de su ideal realizado, mira cumbres aún más altas que escalar. Después que leas esta historia entenderás por qué él está tan seguro de que puede predeterminar cualquier futuro material que desee y por qué está igualmente seguro de que otros le dan realidad a lo que de otro modo sería un simple producto de su imaginación. Que no puede existir nada fuera de la imaginación en un nivel u otro. Nada continúa siendo excepto lo que la imaginación soporta. La mente puede hacer sustancia y las personas planetas propios con seres más brillantes de lo que han sido y dar aliento a formas que pueden sobrevivir toda carne. Lord Byron. Mi historia comienza a la edad de 19 años. Yo era un profesor de baile ligeramente exitoso y continué en este estado estático durante casi 5 años. Al final de este tiempo, conocí a una joven que me convenció para que asistiera a tus conferencias. Al escucharte decir, imaginar, crea la realidad, mi pensamiento fue que toda la idea era absurda. Sin embargo, yo decidí aceptar tu reto y refutar tu teoría. Compré tu libro Fuera de este mundo y lo leí muchas veces. Todavía no convencido, me puse una meta bastante ambiciosa. Mi posición actual era como instructor en el estudio de danza Arthur Murray y mi objetivo era tener una franquicia y ser el jefe de un estudio propio de Arthur Murray. Esto parecía lo más improbable del mundo, ya que las franquicias eran extremadamente difíciles de asegurar, pero además de esto,
yo no tenía los fondos para comenzar tal operación. Sin embargo, asumí el sentimiento de mi deseo cumplido y noche tras noche, en mi imaginación, me fui a dormir administrando mi propio estudio. 3 semanas después, un amigo me llamó desde Reno, Nevada. Él tenía un estudio Murray allí y dijo que era demasiado para él hacer frente solo. Me ofreció una asociación y yo estaba encantado, tan encantado, de hecho, que rápidamente me fui a Reno con dinero prestado y olvidé todo sobre ti y tu historia sobre la imaginación. Mi compañero y yo trabajamos duro y tuvimos mucho éxito, pero después de un año yo aún no estaba satisfecho. Quería más. Comencé a pensar en formas y medios para conseguir otro estudio. Todos mis esfuerzos fracasaron. Una noche, al acostarme, estaba inquieto y decidí leer. Mientras miraba mi colección de libros, noté tu delgado volumen, Fuera de este mundo. Pensé en el absurdo disparate que había escuchado un año antes de conseguir mi propio estudio. Obtener mi propio estudio. Las palabras en mi mente me electrificaron. Volví a leer el libro esa noche y después, en mi imaginación, escuché a mi superior elogiar el buen trabajo que habíamos hecho en Reno y sugerir que adquiriéramos un segundo estudio, ya que él tenía una segunda ubicación lista para nosotros si queríamos expandirnos. Yo repetí esta escena imaginaria todas las noches sin falta. 3 semanas desde la primera noche de mi drama imaginario se materializó, casi palabra por palabra. Mi socio aceptó el nuevo estudio en Bakersfield y yo tuve el estudio de Reno. Ahora estaba convencido de la verdad de tu enseñanza y nunca más la olvidaré. Ahora yo quería compartir este maravilloso conocimiento del poder imaginal con mi personal. Traté de contarles las maravillas que podían lograr, pero no pude llegar a muchos, aunque un incidente fantástico resultó de mis esfuerzos por contar esta historia. Un joven profesor me dijo que creía en mi historia, pero dijo que probablemente con el tiempo habría ocurrido de todos modos. Él insistió en que toda la teoría era absurda, pero afirmó que si yo pudiera decirle algo de una naturaleza increíble que realmente sucediera y de lo cual él pudiera ser testigo, entonces él creería. Acepté su desafío y concebí una prueba verdaderamente fantástica. El estudio de Reno es el más insignificante de todo el sistema Murray debido a la pequeña población con que cuenta la propia ciudad. Hay más de 300 estudios Murray en el país con poblaciones mucho más grandes, por lo tanto, proporcionan mayores posibilidades de rentabilidad. Entonces, mi prueba fue esta. Le dije al profesor que dentro de los próximos 3 meses, en el momento de una convención nacional de danza, el pequeño estudio de Reno sería el principal tema de conversación en esa convención. Calmadamente me dijo que esto era bastante imposible. Esa noche, cuando me acosté, me sentí a mí mismo frente a una audiencia tremenda. Yo estaba hablando sobre imaginación creativa y sentí el nerviosismo de estar ante una vasta audiencia. Pero sentí la maravillosa sensación de aceptación de la audiencia. Escuché el estruendo de aplausos y cuando salí del escenario vi al señor Murray, él mismo, acercarse y estrechar mi mano. Repetí todo este drama noche tras noche. Comenzó a tomar tonos de realidad y supe que lo había vuelto a hacer. Mi drama imaginario se materializó hasta el último detalle. Mi pequeño estudio de Reno fue la conversación de la convención y aparecí en ese escenario tal como lo había hecho en mi imaginación. Pero incluso después de este increíble pero real suceso, el joven profesor, quien me hizo el reto, no quedó muy convencido. Él dijo que todo había sucedido muy naturalmente y estaba seguro de que hubiera sucedido de todos modos. No me importó su actitud porque su desafío me había dado otra oportunidad para probar, al menos para mí, que imaginar sí crea la realidad. A partir de ese momento yo continué con mi anhelo de ser dueño del estudio de danza Arthur Murray, más grande del mundo. Noche tras noche, en mi imaginación, me escuché a mí mismo aceptar la franquicia de un estudio para una gran ciudad.
Dentro de 3 semanas, el señor Murray me llamó y me ofreció un estudio en una ciudad de 1,5 millones de personas. Ahora es mi objetivo hacer de mi estudio el más grande y más grandioso de todo el sistema. Y, por supuesto, sé que se hará a través de mi imaginación. E.O.L. Jr. Douglas Fawcett escribe: imaginar puede ser difícil de entender, ya que es como el mercurio, se desvanece en cada una de sus metamorfosis y así muestra su magia transformadora. Debemos mirar más allá del hecho físico hacia la imaginación que lo ha causado. Durante 1 año, E.O.L. Jr. se perdió en su metamorfosis, pero afortunadamente recordó el absurdo disparate que había escuchado antes de tener su propio estudio y releer el libro. Los actos imaginarios en el nivel humano necesitan un cierto intervalo de tiempo para desarrollarse, ya sean comprometidos a imprimirse o encerrados en el seno de un ermitaño, serán realizados en el tiempo. Ponte a prueba, aunque solo sea por curiosidad. Descubrirás que el profeta es tu propia imaginación y sabrás que no es ficción. Nunca debemos estar seguros de que no fue una mujer pisando en la prensa de vinos quien comenzó ese sutil cambio en la mente de los hombres, o que la pasión, por la cual tantos países fueron entregados a la espada, no comenzaron en la mente de algún pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de que corriera en su camino. William Butler Yeats. No es ficción. La imaginación se cumple en lo que se convierte en nuestra vida. Y se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda puedan creer. Los griegos tenían razón. Los dioses han descendido a nosotros en la semejanza de los hombres, pero se han quedado dormidos y no se dan cuenta del poder que ejercen sus actividades imaginarias. Son reales los sueños de los dioses y pasan suavemente su placer en un largo sueño inmortal. E.B., un autor, es plenamente consciente de que la ficción de hoy puede convertirse en un hecho del mañana. En esta carta ella escribe: una primavera, terminé una novela, la vendí y la olvidé. No fue sino hasta muchos meses después que me senté y comparé impresionada algunos hechos en mi ficción con algunos hechos en mi vida. Por favor, lee un breve resumen de mi historia creada, luego compara con mi experiencia personal. La heroína de mi historia tomó un viaje de vacaciones a Vermont, a la pequeña ciudad de Stowood, Vermont, para ser exacta. Cuando llegó a su destino se enfrentó a un comportamiento tan desagradable por parte de su acompañante que tuvo que decidir o bien continuar con su patrón de vida de permitir que la demanda egoísta de otra persona la dominara o romper ese patrón y dejarlo. Ella lo rompió y regresó a Nueva York. Cuando ella regresó, y la historia continúa, los eventos tomaron forma en una propuesta de matrimonio que ella felizmente aceptó. Por mi parte de este cuento, a medida que los pequeños eventos evolucionaron, comencé a recordar los dictados de mi propio lápiz y una relación significativa. Esto es lo que me sucedió. Yo recibí una invitación de una amiga que me ofrecía unas vacaciones en su lugar de veraneo en Vermont. Yo acepté y al principio no me sorprendí cuando supe que su lugar de veraneo estaba en la ciudad de Stowe. Cuando llegué, encontré a mi amiga en un estado tan nervioso que me di cuenta de que me enfrentaba a un verano miserable o la opción de marcharme. Nunca antes en mi vida había sido lo suficientemente fuerte como para ignorar lo que yo pensaba eran las demandas del deber y la amistad, pero esta vez lo hice y sin ceremonia regresé a Nueva York. Pocos días después de regresar a mi casa, yo también recibí una propuesta de matrimonio, pero en este punto se separaron el hecho y la ficción. Yo rechacé el ofrecimiento. Yo sé, Neville, no existe tal cosa como la ficción. E.B. Olvidadiza es la tierra verde. Solo los dioses recuerdan eternamente. Por sus grandes recuerdos, los dioses son conocidos. Los fines corren fieles a sus orígenes imaginarios. Cosechemos el fruto de un tiempo de florecimiento olvidado. En la vida, los eventos no siempre surgen donde hemos esparcido la semilla.
así que puede que nosotros no reconozcamos nuestra propia cosecha. Los acontecimientos son la aparición de una actividad imaginal oculta. El hombre es libre de imaginar lo que desee. Por eso, a pesar de todos los fatalistas y los equivocados profetas del final, todos los hombres despiertos saben que son libres. Ellos saben que están creando la realidad. ¿Hay un pasaje bíblico para apoyar esta afirmación? Sí. Y sucedió que, como nos interpretó él, así fue. W.B. Yeats debe haber descubierto que no es ficción, porque después de describir algunas de sus experiencias en el uso consciente de la imaginación, escribe: si todos los que han descrito eventos como este no han soñado, debemos reescribir nuestras historias para que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deban estar siempre lanzando encantamientos, espejismos, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los hombres pasivos, quienes no tienen una vida egotista poderosa, deban pasar continuamente bajo su poder. Nuestros pensamientos más elaborados, propósitos elaborados, emociones precisas, son a menudo, como yo pienso, no realmente nuestros, sino que han surgido repentinamente, por así decirlo, desde el infierno o desde el cielo. No es ficción. Imagina mejor que lo mejor que sabes. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Se nos ha dicho, ustedes son hijos del Altísimo. No solo unos pocos, sino todos nosotros. Sin embargo, ustedes morirán como hombres y caerán en infinitos estados de conciencia, porque los estados son aquello en lo que caen los hijos del Altísimo. Un estado es una actitud de la mente, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias con el que vives. Expresando siempre un estado, te identificas con él diciendo, yo soy pobre o yo soy rico. Yo soy conocido o yo soy desconocido. Yo soy querido o yo soy despreciado. Podría continuar indefinidamente porque hay infinitos estados en los que puede caer un hijo individual del Altísimo. Blake hizo esta declaración: la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Por esto se puede ver que no considero que el justo o el malo estén en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. Cuando te encuentras en un estado o veas a un aparente otro en un estado, no lo condenes ni lo alabes, porque todos los estados existen y ningún estado es mejor que otro. Cada estado es una actitud, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias que un hijo individual del Altísimo ocupa. Y si es hijo del Altísimo, ¿no somos hermanos de la unidad suprema? ¿Y no somos también miembros del cuerpo último, que es Dios el Padre? Así que los estados en los que caemos no pueden estropear ni de ninguna manera frenar a nuestro ser inmortal que cayó. Tu poder creativo no cayó voluntariamente, fue la voluntad de tu Padre que tú, su poder creativo, descienda y experimente estados.
En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice: se hizo sujeto a futilidad, no voluntariamente, sino por voluntad de aquel que lo sometió en esperanza. Hay unidad en Dios, pero Dios el Padre está hecho de dioses, los hijos. Así, el poder creativo de Dios cayó en división y pasa a través de estados que, en la resurrección, resultan en unidad. Como hijo del Altísimo, tú puedes, en un abrir y cerrar de ojos, moverte a cualquier estado, pero lo más probable es que no te quedes allí porque un estado está compuesto por un cuerpo de creencias. Si tú pasas el día pensando desde cierta base, un cierto cuerpo de creencias, lo más probable es que te duermas esa noche en la misma creencia. Sabiendo que puedes pasar a otro estado, otro cuerpo de creencias, puedes tratar de moverte, pero debes persistir en permanecer en el nuevo estado hasta que se vuelva natural. Hay innumerables estados, y el ocupante de un estado no es mejor que el ocupante de otro, porque cada uno es un hermano en la más alta unidad y todos son uno en el cuerpo de Dios el Padre. Pero el estado, la actitud de la mente a la cual más constantemente regresas, constituye tu morada. Si vives en la autocompasión, expresarás el estado, pero al ocupar ese estado no serás menos que uno que tiene ambiciones de entrar en la Casa Blanca o en el Vaticano como el Papa. El individuo que desea un estado ambicioso no es mayor o menor que el que no sabe que está en un estado y permanece sometido a él. ¿Cómo salir de un estado? A través de la creencia. Debes creer en la doctrina. Se te dice: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Los preceptos de Cristo deben ser aceptados literalmente, porque serán cumplidos literalmente. ¿Puedes creer en el precepto de que creer que ya has recibido tu deseo lo hará surgir en tu mundo? Si es así, entonces esta noche puedes cambiar las cosas que están sucediendo en tu mundo. Y si puedes creer y persuadirte de que las cosas son como quieres que sean hasta el punto de moverte realmente hacia el sentimiento de que son ciertas, serán sentidas y vistas en tu mundo. Debes sentir que tus deseos ya están realizados, que ya son verdaderos, porque la verdad de cualquier concepto es conocida por el sentimiento de certeza de que el pensamiento es verdadero. Asumiendo que eres el hombre o la mujer que quieres ser, sabrás que realmente lo eres por el sentimiento de certeza que inspira en ti, porque si te sientes seguro, actuarás sobre él. Si no actúas, no estás convencido, porque Dios en ti es tu propia maravillosa imaginación humana, y Dios está siempre actuando. Tú puedes estar físicamente incapacitado, pero estás actuando siempre en tu imaginación, que es Dios, el Padre de tu vida. Por estados me refiero a las actitudes de la mente. El Nuevo Testamento comienza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentimiento significa un cambio radical de actitud. Tu actitud no necesita ser hacia otro, sino una actitud respecto a sí mismo. Si sientes que no tienes nada por lo que vivir, debes arrepentirte cambiando tu actitud radicalmente de ese estado. No te condenes por el estado en el que has caído. Si no te gusta, muévete hacia otro. No te compadezcas de ti mismo, porque si lo haces, harás del estado un hábito y permanecerás allí durante el resto de tus días en la tierra. En cambio, tú puedes creer esta doctrina y salir de cualquier estado. Permíteme ilustrar con esta historia. Un caballero que asiste a las conferencias y su esposa se mudaron a su nuevo hogar en la playa. Queriendo hacer algo de paisajismo, invitaron a 5 paisajistas a darles ofertas. 2 ni siquiera hicieron una oferta debido a la ubicación de la propiedad, pero después de elegir uno, fueron plantados el césped y jardines, así también varios árboles. Dentro de 6 meses habían muerto 3 árboles. Ahora, en lugar de enfadarse y llamar al hombre, exigiendo que los árboles fueran reemplazados, mi amigo decidió poner a prueba su imaginación.
Así que mientras estaba sentado en su automóvil, se imaginó que estaba apoyado contra el árbol sano, mientras miraba a los tres que parecían estar muertos, pero ahora eran sanos y hermosos. Entonces, un día el paisajista vino a la casa, preguntando sobre el jardín, especialmente por los árboles. Parece que sus hombres habían utilizado demasiado nitrógeno en el fertilizante, lo que causó que las raíces se quemaran. Al ver los árboles, regresó el martes siguiente y los reemplazó de forma gratuita. Este mismo caballero compartió otra experiencia conmigo diciendo: una mañana en mi camino al trabajo pasé por un edificio muy prominente y me dije, me pregunto cómo sería trabajar allí. Sin saber nada de la compañía, jugué con la idea de que me ofrecieran un fantástico salario e incluso imaginé viendo mi nombre en la puerta de la oficina. Ese mismo día, mientras trabajaba, recibí una llamada de una agencia contratada para cubrir los puestos ejecutivos de la empresa cuyo edificio había pasado y cuyo empleo acababa de imaginar. La agencia estaba llamando para preguntar si yo consideraría trabajar para su cliente. Estaba tan sorprendido al darme cuenta de que la ley podría funcionar tan rápido, pero ahora sé que sí. Tú no tienes que permanecer en un estado si has cometido un error. Puedes cambiar los estados por la mañana, al mediodía y por la noche, pero el estado al que más constantemente regresas constituye tu morada. Es a partir de ahí que vas a vivir y perpetuar hasta que te muevas en el pensamiento. Como Blake dijo, el roble es cortado por el hacha y el cordero es muerto por el cuchillo, pero su forma eterna permanece para siempre y reproduce su forma externa por la semilla del pensamiento contemplativo. El ser que realmente eres descendió a la debilidad de la carne, haciéndote experimentar el estado en el que estás ahora. Contempla otro estado y el mismo ser que trajo tu presente forma a la existencia restaurará y hará vivo el otro estado, el estado deseado. Esto lo seguirá haciendo hasta que su propósito se cumpla. Ese propósito es seguir un patrón determinado de regreso a la unidad del ser. Ya ves, en el principio fuimos obligados, no nos ofrecimos voluntariamente a caer en estos estados. Fuimos sometidos a futilidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que nos envió. Pero cuando regresamos, descubrimos que somos el mismo ser que nos sometió. Ahora somos los hijos, destinados a regresar como Dios el Padre. Ahora déjame compartir contigo una palabra que yo uso noche tras noche. La palabra es David y significa amante, amado, pero específicamente hermano del Padre. Todos somos hermanos, pero después de mi resurrección y retorno a la unidad, David, hermano del Padre, me llamó Padre. Llegará el día en que David te llamará a ti también Padre, pues él es el hermano del Padre. Todos somos hermanos de la más alta unidad, predestinados a resucitar en esa unidad que se rompió en nuestra caída en división. Así que el nombre de David, en el sentido más específico, es tío. Si David es el hermano del Padre y cada uno de nosotros es un hermano en la caída, en la división, cuando resucitamos en la unidad David, es el que revela a todos como el Padre. La unidad se rompió por un propósito. El poder creativo de Dios descendió a la experiencia de los estados para llegar a ser mayor de lo que era antes del descenso. Teniendo unidad en el pensamiento, el poder creativo cayó en la división y será resucitado de regreso a la unidad del pensamiento una vez más. Así que cuando hablo de estados, estoy hablando de estados de conciencia, actitudes de la mente que crean un cuerpo de creencias. Mi hermana y mis hermanos en casa no creen en el mismo Cristo que yo, a pesar de haber nacido todos en la misma familia y de habernos criado en el mismo ambiente. Mis hermanos se llaman a sí mismos cristianos, pero su definición de Cristo difiere de la mía. Desde su estado de conciencia, ellos creen en un hombre que vivió hace 2000 años. Sin embargo, yo te diría que Cristo es la sabiduría y el poder creativo de Dios que desciende a estados, resucita y regresa como el ser que lo envió. Llegará el día cuando comprendas todos estos preceptos como siendo literalmente verdaderos.
Aquí hay uno que se encuentra en la primera epístola de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo lo conoceremos? Convirtiéndonos en lo que Él es. Los predicadores del mundo te dirán que cuando Él venga, serás como Él en carácter, en tu actitud hacia la vida. Serás amable y considerado y tendrás sus buenas cualidades, pero yo te digo, serás como aquel que está en el fondo de tu alma meditándote. Esto lo sé por experiencia. Fue en el año 1936 cuando vi la roca que las escrituras declaran como el Dios que me dio a la luz. Un día mientras estaba tranquilamente sentado en el silencio, una roca apareció repentinamente ante mi vista. Luego se dividió e igual de rápido se volvió a unir en la forma de un hombre sentado en la postura del loto, meditando profundamente. Cuando miré más de cerca, descubrí que estaba viéndome a mí mismo meditando. Y entonces supe que cuando se despertara yo no podría desaparecer, sino más bien sabría que yo era él. Este llamado Neville que está frente a ti es su emanación. Él la trajo a la existencia, y aunque le cortes su cabeza 1.000.000 de veces, Él restaurará su forma eterna a través de la semilla del pensamiento contemplativo. Nada deja de ser, porque todas las cosas existen en la eternidad y pueden ser traídas a la existencia por este ser meditativo, que se ve exactamente como tú, solo que elevado a la enésima potencia de la majestad. Nunca has visto tu cara lucir tan hermosa. Nunca la has visto contener tal majestuoso poder, tal fuerza de carácter, mirándose a sí mismo y sabiendo que no hay otro. Mientras brilla como el sol, tú regresas al ser que Él está meditando en este mundo de mortalidad. Cuando tengas esta experiencia, no tendrás nada que ver con nadie que afirme que él o ella es Cristo. No dejarás que nadie te disuada, ya que cuando la veas, serás como Él. ¿Has visto alguna vez a alguien en este mundo que sea exactamente como tú? Tus hijos pueden parecerse a ti, pero si pones una foto de uno de ellos al lado de la tuya, sabrías que son fotos de personas diferentes, ¿no es cierto? Nadie tiene las mismas huellas dactilares o el mismo olor que otro, pero cuando conozcas a la roca que te engendró y al Dios que te dio a luz, le conocerás porque serás exactamente como Él. Cuando ves a este ser en la profundidad de tu alma, estás viendo al que descendió a estos estados, meditándose a sí mismo. Tú eres su emanación, su reflejo actuando los papeles que Él sueña. Y cuando Él despierta de su descenso y empieza a ascender, tú eres Él. No hay dos semillas de pensamiento contemplativo en la profundidad del alma que sean idénticas. Todos somos hermanos, y habiendo sido sometidos, cuando regresamos a la unidad, somos Dios el Padre. Ahora ves a quién se refiere la palabra David, el hermano del Padre. Dios el Padre es mi hermano, que un día se levantará y, llevándome de regreso a la unidad del ser, me llamará Padre. Ese es David, ese es el juego, ese es el misterio de la vida. Ahora, volviendo al principio, todo es un estado. Puedes ser cualquier hombre, cualquier mujer que quieras ser cuando entiendes el misterio de los estados. Un estado es simplemente una actitud de la mente, un cuerpo de creencias, una fase de la experiencia. Ahora bien, no seas como la luna, que cambia de un cuarto a una mitad, a 3/4 y luego a luna llena. O como la tierra que se repite una y otra vez, estación tras estación. ¿Alguna vez has notado que en ciertas épocas del año el mismo conjunto de circunstancias te suceden? Cada año está siempre muy caluroso cuando es tiempo de salir de vacaciones, o siempre te encuentras sin dinero cuando se acerca la Navidad. O cuando comes fresas siempre tienes un sarpullido. Todos estos son patrones creados en el mundo de los estados en el que todos vivimos. Hay infinitos estados y combinaciones de estados en los que Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, cae. Afortunadamente hay un límite
que llega cuando la infinita misericordia, que está dentro de ti, da un paso más allá y se despierta a sí misma, y mientras lo hace, tú, el que ella puso en la tormenta, despiertas, mejorando por el descenso a estos estados, y regresas como uno, trayendo tus dones que son el resultado de tus experiencias viajando a través de estos estados. Traes tus talentos, de los cuales el mayor es el arte del perdón, la capacidad de entrar y participar de lo contrario. Cuando ves a alguien en desesperación, ¿puedes representártelo a ti mismo como a él le gustaría ser visto? ¿Y puedes convencerte a ti mismo de que lo que ves es real? En la medida en que te convenzas a ti mismo, él se convertirá en ese hombre. Entonces habrás conquistado a través del perdón, le habrás sacado de un estado y colocado en otro. Ahora, cada acto de bondad es una muerte en la imagen divina, pues en cada acto te sacrificas a ti mismo. Al darle vida a lo que ya no quieres ver, mueres a eso y vives en lo que tú quieres ver. Así que cada bondad hacia otro es una muerte en la imagen divina. Al representarme a otros y persuadirme a mí mismo de que ellos son como me gustaría que fueran, en la medida en que me convenzo a mí mismo llegarán a serlo, y mientras llegan a serlo, yo muero a lo que anteriormente di vida. Yo vivía en lo que pensé que ellos eran, y luego muero a ese pensamiento. Lo hice deliberadamente, así que yo mismo lo sacrifiqué. Tengo el poder para sacrificarlo y el poder para levantarlo otra vez. Sacrifiqué mi vida a propósito a aquello que vi, y la levanté para aquello que quería ver, resucitando así a otro, que soy yo mismo, en un nuevo estado. ¿Con qué frecuencia debo hacerlo? 70 veces 7, o el tiempo que me tome convencerme de que es cierto. Cuando sacrifico mi vida por otro, él es mi hermano, porque tenemos el mismo Padre. Como hermanos caemos en estados y nos resucitamos a nosotros mismos en la unidad del Padre. Así que el mayor talento, el mayor reto a superar es el arte del perdón. Por perdón no quiero decir un acuerdo verbal, dejando el recuerdo de lo que fue perdonado. Para perdonar completamente, debo olvidar completamente el evento. No importa lo que fue dicho. Si me perdonas, ni siquiera puedes recordar lo que yo hice o dije. Solo estando dispuesto a ver lo que quieres ver, si te persuades a ti mismo de que ahora eres lo que quieres ser, has olvidado lo que eras antes. Eso es el perdón. El verdadero perdón es completo olvido. Blake nos dice, el arte de vivir es olvidando y perdonando. Si no perdonas completamente, no puedes olvidar, porque perdonar es cambiar tu actitud hacia otro, y en la medida que la cambias, perdonas lo que ellos hicieron o dijeron. Por lo tanto, ya no los mantienes en el estado que les obliga a hacer lo que hicieron. Mientras permanece en un estado, el hombre debe desempeñar el papel que el estado dicta, y el hombre debe interpretar cada parte. Dios, en su infinita misericordia, nos ha ocultado los papeles que hemos desempeñado, porque el shock sería demasiado grande si fuéramos a ver los horrores que hemos cometido mientras pasábamos a través de todos estos estados. Cuando caes en un estado no puedes evitar actuar desde esa premisa, y puedes caer en cualquier estado. No te estoy diciendo que un estado es correcto y otro equivocado. Simplemente te estoy pidiendo que juzgues todos los estados con amor. Si alguna vez tienes alguna duda, siempre haz lo que contenga amor. Entonces sabrás que estás haciendo lo correcto. Si alguien se te acerca y te cuenta que quiere un trabajo, no le preguntes cómo perdió su trabajo anterior. Simplemente escúchale decirte que ahora tiene un trabajo maravilloso. Haz eso y le habrás sacado del estado de desempleo y lo habrás colocado en el estado de trabajador bien remunerado. Te insto a usar tu propio maravilloso poder creativo y deliberadamente moverte hacia el estado de tu elección. Hazlo ahora ocupando el estado el tiempo suficiente para que se sienta natural. ¿No has tenido un traje que se sentía tan nuevo que estabas consciente de él a cada momento?
Sé que cuando me compré mi primer traje caminaba por la Quinta Avenida pensando que todas las personas con las que me cruzaba sabían que mi traje era nuevo. La gente que pasaba no me prestaba atención, pero yo era muy consciente de mi traje nuevo. Eso es exactamente lo que sucede cuando entras en un nuevo estado. Si el estado de riqueza es nuevo, crees que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe o le importa si eres rico o pobre. Por lo tanto, camina en el estado hasta que llegue a ser natural. En el momento en que el sentimiento sea natural, la riqueza es tuya. Pagué $30 por mi primer traje. Hoy en día un traje me costaría $200, pero sin importar el costo, cuando el traje es nuevo, soy consciente de él. Pero déjame llevarlo el tiempo suficiente para sentirlo natural y ya no seré consciente de él. Lo mismo es cierto para un estado. Es posible que desees el estado de fama. Si pensaras que eres famoso y permanecieras consciente del estado el tiempo suficiente para hacerlo natural, a medida que los pensamientos fluyen de ti, llegarán a ser una parte natural de tu cuerpo de creencias, y entonces el mundo proclamará tu fama. Ahora entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La Biblia habla sobre la inacabable lucha del espíritu humano por lograr su supremacía sobre la mente natural. Creyendo en la realidad del mundo externo, la mente natural controla al hombre dormido, mientras el espíritu humano es Dios en el hombre, luchando por despertar y lograr su supremacía sobre todo. El poeta Fausto supo esto cuando dijo: "Dos almas están dentro de mi pecho. Una aspira al cielo y la otra se aferra a la tierra". En el capítulo 25 del Génesis, esta lucha es contada en la historia de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacobo. Llegando primero como los externos piel y cabello, Esaú es reconocido como tu personalidad, mientras el Jacobo de piel suave es tu espíritu humano. Se nos ha dicho que cuando su madre Rebeca se volvió consciente de la lucha dentro de ella, le preguntó al Señor, quien le dijo: "Dos naciones están en tu matriz y dos personas nacerán de ti y serás dividida. Una será más fuerte que la otra y la más vieja servirá a la más joven". Tu mundo externo es conocido a razón de tus facultades críticas. Aún así, siempre puedes descubrir el estado psicológico en el que resides observando tus pensamientos en el día. Ahora, todo estado tiene sus limitaciones y restricciones de las que parece no haber escape. Si crees que tú eres el estado en el que ahora resides, nunca serás capaz de dejarlo. Pero la historia de Esaú y Jacobo te dice que hay una vía de escape y cómo lograrlo. Esaú existe en tu mente como el mundo externo de los hechos y Jacobo es el mundo interno de la imaginación. Como su padre, tienes el poder de darle a cualquiera de los dos hijos el derecho de nacer. Siempre viendo desde donde has ubicado tu atención, estás llamado a cegarte a ti mismo al mundo externo
quitando tu atención de él, engañándote a ti mismo, imaginando el mundo como quieres que sea. Esto lo logras cerrando los ojos a los llamados hechos de la vida y volviendo tus pensamientos introspectivos. Ahora, centra tus pensamientos en el sentimiento de realidad hasta que sean tan sólidos como aquellos conocidos por ti por la razón de tus sentidos externos. Cuando has hecho esto, tú, Isaac, has dado a tu hijo el derecho de nacer. Tu mundo objetivo está siempre reflejando tu interno estado subjetivo. Así, es imposible cambiar tu mundo externo hasta que hayas cambiado tu interno estado subjetivo. Conociendo el estado que quieres ocupar, absórbete completamente a ti mismo en él como si fuese una esponja y tú el agua capaz de entrar y ser absorbido por él. Tan perdido en el sentimiento de satisfacción y cumplimiento que cuando abres tus ojos y Esaú, el mundo sin, regresa, sabes que le has quitado su derecho de nacimiento. Aunque has sido autoengañado por imaginar que el estado es real, le has dado el poder para nacer. Solo tu Padre en el cielo sabe, porque Él tiene vías para hacer que tu estado deseado tome vida, y sus caminos son inescrutables. Ahora, hay una esencia en ti que está dormida y debe ser despertada. Cuando le des a Jacobo el poder que le habías dado a Esaú, observa. Descubrirás que Esaú no volverá a reaccionar violentamente, sino que se volverá pasivo. Luego sabrás que has dado un reverso en la orden. Así como estés consciente de ser Jacobo, persistirás en ver lo que quieres ver y experimentar lo que quieres expresar. Entonces, despertará tu esencia real a la verdad de que el mundo es tuyo y todo en él. Tú eres la Rebeca de la que la Biblia habla y estás constantemente trayendo ante ti a Esaú y tu Jacobo, quienes están siempre en guerra el uno con el otro. El más viejo es el mundo que conoces por razón de tus facultades críticas, mientras el más joven es el que conoces subjetivamente. La persona que quieres ser está luchando por nacer. Mientras mires y aceptes el mundo externo como la única realidad, nunca darás nacimiento a tu deseo cumplido. Debes volver tu atención hacia adentro y apropiarte subjetivamente de tu realidad objetiva. Cuando leas el 25º y el 27º capítulo del Génesis, recuerda: todos los personajes reseñados allí están en tu mente. Aunque soltero, estás siempre dando nacimiento a gemelos. El mundo en el que vives está exteriorizando tu estado de conciencia. Ese estado es tu primer hijo que debe ser suplantado por tu segundo hijo. A través de la Biblia te darás cuenta de que siempre hay un segundo hijo que reemplaza al primero. Jacobo suplanta a Esaú. Jesús suplanta a Juan el Bautista. Y el espíritu humano suplanta al asunto humano. Cuando sepas lo que quieres, defínelo tan vívidamente como puedas. Luego enceguécete a tu estado externo enviándolo a cazar. No puedes tocar a tu segundo hijo, tu preciada idea, hasta que lo hagas. Eso lo logras quitando tu atención de todos los pensamientos de negación y vistiendo tu deseo con la piel de la realidad. En su Oda a un ruiseñor, Keats dijo: mi corazón duele y un estupor somnoliento aqueja mis sentidos, como si cicuta hubiera bebido. Habiendo sentido la realidad de su experiencia tan vívidamente, cuando abrió sus ojos, Keats preguntó: ¿fue una visión o fue un sueño despierto? Huyendo de esa música, ¿estoy despierto o dormido? Es con esta clase de intensidad que yo te pediría que te vistas a ti mismo cuando sientas que eres la persona que quieres ser. Ahora,
estrecha tus manos imaginarias y toca los objetos que hay allí. Escucha con tus oídos imaginarios. Ve con tus ojos imaginarios. Camina en tu mundo imaginario y prueba y huele los objetos que hay allí. Tu poder creativo puede ser usado para cualquier cosa, sea un sombrero o una nueva corbata. Es mi esperanza que lo uses para algo noble como un éxito en tu profesión, cualquiera que ésta sea. Ahora, déjanos mirar en el capítulo 38 de Génesis, donde es contada la historia de Judas y Tamara. Judas significa alabanza y Tamara significa un estado deseado, un oasis de árboles de palma. Como Tamara, estás sediento por tu deseo. Dátelo a ti mismo yendo a tu estado deseado y haciéndolo real, volviéndote uno con él. Siente la sensación de satisfacción de que tu oración ha sido respondida y tú ahora eres la mujer llamada Tamara y el hombre llamado Judas. Encontrarás otra mención de gemelos en el capítulo 48 de Génesis. Es la historia de Manasés, que significa perdonar, y su hermano Efraín, que significa afirmar. Uno es negación y el otro afirmación. Cuando quitas tu atención de tu problema afirmando su solución, el problema es momentáneamente olvidado. Persiste en tu afirmación, no en forma repetitiva, sino en sentimiento. Cuando sientes su solución, el problema muere por falta de atención. Esta enseñanza no es para el complaciente, sino para el espíritu humano que está hambriento y sediento de pensar correctamente. Como se nos ha dicho en el capítulo 5 de Matías, benditos aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán satisfechos. Despierta al Jacobo en ti observando tus pensamientos acríticamente. Piensa en ti mismo como dos seres, uno que ve con los órganos de los sentidos y el otro que ve a través de la mente de la imaginación. El hombre sensorial es una criatura de hábito. Él es dinámico y activo. Aún así, a través de la práctica diaria de autoobservación, puede ser traído a un estado pasivo y su poder transferido al hombre de imaginación. Hay siempre dos vistas de un mismo mundo, aquella donde ves con tus órganos externos y otra donde sabes solo mentalmente. Tu deseo es mental, sin forma. Es tu segundo hijo, el que suplantará tu mundo presente cuando tu poder de conciencia se vuelva hacia adentro. ¿Tienes un deseo? ¿Un deseo que te consume y quieres cumplir ahora? Permite que ese deseo vista tu mente, sabiendo que su cumplimiento está basado en el sentimiento. Pregúntate a ti mismo qué sentimiento tendrías si tu deseo estuviera realizado ahora. Cualquiera que sea tu problema, su solución está dentro de ti. Vuelve tu atención al cumplimiento de tu deseo y vístelo en la piel de la realidad objetiva. Esta es la técnica de reversibilidad y nunca debe ser tomada a la ligera, porque en el momento en que te sientes a ti mismo en un estado, instantáneamente tomas para ti el fruto de ese estado. Espero que sepas cómo vestir tu deseo subjetivo. Piensa en tu deseo como Jacobo, luego vístelo en la piel y el cabello de Esaú. El tiempo que tomará tu deseo en materializarse es proporcional a tu sentimiento de naturalidad. El reino de los cielos está dentro de ti. La humanidad no puede entrar en este reino, pero tu imaginación puede cuando tú te desligas a ti mismo de aquello a lo que ahora estás ligado. Debe haber una separación, porque solo un espíritu humano es llamado y solo el espíritu humano puede pasar a través del yo. Ahora, aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no puede ser efectuado sin tal estado. Una vez que hayas entrado al estado, no estés preocupado por cómo va a exteriorizarse.
porque todo viene a ser a través de la conciencia. Tú nunca creas un estado. Todos los estados fueron creados antes de que el mundo fuera. En su lugar, tú entras en un estado y él simplemente se muestra a sí mismo. Entra al estado de pobreza diciendo, yo soy pobre, y verás su evidencia reflejarse en tu pantalla del espacio. Tú no generas salud, riqueza o felicidad. Los estados ya están allí, completos y listos para tu ocupación inmediata. Mis palabras son verdad, pero la verdad por sí misma no puede hacer nada. Debe ser aplicada. Sin aplicación, la verdad es como una lámpara sin aceite, pero aplicada a la verdad es una lámpara cuyo aceite nunca disminuye. Recuerda, no hay accidentes, no hay otra cosa sino la imaginaria. Si un accidente es fatal, es un suicidio involuntario. Se nos ha dicho, nadie toma mi vida, yo la dejo por mí mismo. Tengo el poder para abandonarla y el poder para tomarla de nuevo. Un accidente no es una fuerza externa a la conciencia individual. Nadie conoce un hombre más que el espíritu del hombre que habita en él. Y un hombre es simplemente la suma total de sus reacciones a la vida. Nadie viene a tu mundo salvo que tú lo llames. Tienes el poder para llamar cualquier cosa a la vida, porque eres el autor del drama llamado vida. La Biblia se refiere a Dios como el Padre, como yo soy Dad o luz, pero las palabras significan conciencia que como un átomo no tiene edad. La conciencia es la sustancia viva que no tiene inicio ni final, sino que simplemente muestra sus arreglos por sí misma. El hombre externo consiente envejecer, pero la sustancia de la conciencia no lo hace, nunca cambia. Antes del mundo fue el yo soy, y cuando cese de ser, aún estará el yo soy. El hombre externo puede decir yo soy o yo seré, pero el espíritu humano interno dice solo yo soy. Conociendo tu deseo, persiste en el pensamiento de que ya lo tienes hasta que tus pensamientos se vuelvan habituales. Si no lo haces, te encontrarás a ti mismo regresando a tu vieja forma de pensar y perpetuándola, y jamás viendo tu deseo exteriorizarse a sí mismo. Te dejaré este pensamiento. Mientras el hombre sea violento, los animales deben existir. El animal es solo la evidencia de la violencia del hombre exteriorizada. Los dinosaurios fueron bestias torpes con pequeños cerebros y dieron testimonio del estado torpe de los hombres de esos tiempos. Los dinosaurios no fueron asesinados, sino que se extinguieron naturalmente. Deja que el hombre se vuelva domado y todos los animales se volverán estériles.